Desde hacía días la gente seguía a Jesús por la orilla del lago. No eran soldados, no eran sabios, eran hombres y mujeres cansados, padres con niños, ancianos de paso lento. Todos llevaban la misma herida, hambre en el cuerpo y otra más honda en el alma. Sabían que aquel maestro sanaba, pero todavía no entendían cómo llenar el vacío que cargaban por dentro. Los discípulos también estaban cansados. Habían visto enfermos levantarse, manos secas abrirse, ojos apagados volver a brillar. Habían visto demasiado como para negar el poder de Jesús, pero todavía no lo entendían del todo. Miraban a la multitud crecer y con cada paso sentían una presión simple y pesada. Aquella gente iba a tener hambre antes de que cayera la noche. Aquel día no sería solo un día de milagro, sería un día de revelación. Un día para mostrar qué busca el corazón humano y qué ofrece realmente Cristo. Iba a empezar en un monte, iba a seguir en una noche de viento sobre el lago, iba a entrar después en una sinagoga llena de dudas. Y al final quedaría una enseñanza clara: no busques en el pan de un día lo que solo Cristo puede sostener para siempre. Jesús cruzó el mar de Galilea y subió a un monte con sus discípulos. No corrió, no se escondió con prisa. Se sentó en lo alto, miró el terreno abierto, miró la luz sobre la hierba, miró el camino por donde la gente venía subiendo poco a poco. La Pascua se acercaba, y en el aire ya pesaba el recuerdo del pan y de la liberación. La multitud no tardó en llenar la ladera. Algunos llegaban por los milagros, otros por curiosidad, otros porque cuando el dolor aprieta, cualquier señal de esperanza parece suficiente para caminar kilómetros. Había madres con niños dormidos sobre el hombro, hombres apoyados en bastones, jóvenes buscando un lugar desde el que mirar mejor. Todo aquel monte parecía decir lo mismo: aquí hay necesidad, aquí hay espera. Entonces Jesús levantó la vista y miró a Felipe. No fue una mirada apurada. Fue la mirada de quien ya conoce la respuesta, pero primero quiere tocar el límite del corazón de su amigo. Le preguntó de dónde sacarían pan para dar de comer a todos. Y la pregunta cayó sobre Felipe como una piedra sobre la lógica humana. Porque una cosa es seguir a Jesús, y otra muy distinta es mirar una necesidad imposible y oír que tú debes enfrentarte a ella. Felipe hizo cuentas. No pensó en el cielo. Pensó en monedas, en mercado, en cantidad, en distancia. Miró el tamaño de la multitud y luego la pequeñez de los recursos. Su respuesta fue honesta. Ni con mucho dinero alcanzaría para que cada uno probara un bocado. Cuando el miedo toma la voz, casi siempre habla el idioma de los números. Entonces apareció Andrés con algo todavía más pequeño, un muchacho, 5 panes de cebada y 2 peces. No era una solución, era apenas una señal humilde en medio de miles de personas. Pero a veces el comienzo del milagro no parece grande. Parece pequeño, casi ridículo, como si Dios eligiera empezar justo allí donde la confianza humana ya no ve nada. El muchacho estaba allí con su comida entre las manos. Tal vez había salido de casa con lo justo para soportar el día. Tal vez su familia no tenía mucho más. Y en medio de adultos preocupados, aquel niño se volvió una imagen silenciosa. Poco pan, pocas fuerzas, una entrega sencilla. Y en el reino de Dios, muchas veces, una entrega pequeña abre una puerta enorme. Jesús pidió que todos se recostaran sobre la hierba. No había mesas, no había toldos, no había cocina escondida detrás del monte. Solo había grupos de personas acomodándose en la tierra. Como si obedecer una orden tranquila fuera el primer paso antes de ver algo imposible. La hierba verde recibió a aquella multitud
como si el desierto estuviera recordando otra historia, como si el cielo estuviera diciendo otra vez: yo sé alimentar a mi pueblo. Entonces Jesús tomó los panes, después los peces. No levantó la voz, no hizo espectáculo. Dio gracias. Ese momento fue sencillo, casi silencioso, como si el cielo no necesitara ruido para empezar a responder. En sus manos, lo pequeño dejó de ser excusa y empezó a convertirse en provisión. Los discípulos caminaron entre la gente repartiendo. Una vez, otra vez y otra más, el pan no se agotaba. Los peces seguían pasando de mano en mano y el rostro de los que recibían iba cambiando, del cansancio a la sorpresa, de la tensión al alivio, del hambre a la gratitud. Nadie se levantó con media ración. Todos comieron hasta quedar llenos. Cuando terminaron, Jesús mandó recoger lo que había sobrado, y los discípulos caminaron otra vez. Ahora entre restos que ya no hablaban de escasez, sino de abundancia. Llenaron 12 canastas. El milagro no solo alimentó a la multitud, también dejó memoria en brazos cansados. Cada canasta llena decía lo mismo: donde Cristo gobierna no sobra el miedo, sobra el pan. La gente empezó a mirarlo de otra manera. Ya no veían solo al sanador, veían a alguien capaz de llenar el estómago de una multitud entera. Y cuando un pueblo herido encuentra a quien puede alimentarlo, enseguida quiere convertirlo en el rey de sus urgencias. Pero Jesús conocía ese impulso. Sabía que podían desear su poder sin querer de verdad su palabra. Por eso se apartó otra vez al monte, él solo. Al caer la tarde, los discípulos bajaron al lago y subieron a la barca. Jesús no estaba con ellos. La orilla quedó atrás, y delante solo había agua oscura, viento levantándose, noche cerrándose sobre el trayecto. A veces la obediencia empieza así, remando sin entender por qué el maestro no vino contigo. Y cuando el cielo se cierra, el corazón recuerda muy rápido lo frágil que es. El viento creció, el lago se movía con golpes bruscos. Los brazos de aquellos hombres hechos al remo y a las redes empezaron a doler sin alivio. Habían visto panes multiplicarse hacía apenas unas horas, pero el miedo de la noche les hablaba más fuerte que la memoria del día. Así es el alma cansada. Puede presenciar un milagro al atardecer y temblar otra vez antes del amanecer. Entonces lo vieron. Jesús caminaba sobre el mar, no como una sombra confusa, no como una ilusión, como una presencia firme avanzando sobre lo mismo que a ellos los amenazaba. El agua que golpeaba la barca no lo hundía, el viento que los doblaba no lo empujaba. Y cuando el poder de Dios se acerca primero, rompe la lógica, y después sostiene al que tiembla. Ellos tuvieron miedo, porque a veces el rescate llega de una forma que el corazón no reconoce al principio. Pero Jesús les habló en medio del ruido, y su voz fue más clara que el oleaje. Les dijo que no temieran. Les dijo quién era. La paz no empezó cuando el lago cambió. Empezó cuando la voz correcta entró en su miedo. Cuando lo recibieron en la barca, la travesía dejó de parecer interminable. Muy pronto estuvieron en tierra. No se cuenta una larga conversación. No se describe un gran gesto. Solo la presencia de Jesús cambiándolo todo en mitad de la noche. Hay caminos que no se vuelven fáciles, pero sí completamente distintos cuando Él está dentro. Al día siguiente la multitud volvió a buscarlo. Habían notado que solo una barca había salido. Habían visto que Jesús no se embarcó con sus discípulos y sin embargo ya no estaba allí. Entonces comenzaron a moverse de un lado a otro, preguntando, mirando, subiendo a otras barcas.
El hambre que ayer fue saciada hoy volvía a empujarlos. Llegaron a Capernaum y por fin lo encontraron. Había alivio en la búsqueda terminada, pero también una pregunta llena de asombro y de cálculo. Querían saber cuándo había llegado, cómo había cruzado, qué detalles se les había escapado. Pero el corazón humano suele entretenerse con el camino del milagro para no mirar todavía el propósito del milagro. Jesús no respondió a su curiosidad. Fue directo al centro. Les dijo que lo buscaban no porque hubieran entendido la señal, sino porque habían comido pan hasta saciarse. Era una frase incómoda, limpia, sin rodeos, como una puerta cerrándose sobre toda motivación superficial. Jesús no se dejó usar como respuesta temporal para urgencias pasajeras. Fue al fondo del asunto. Quiso mostrarles que habían recibido el pan, pero no habían entendido todavía quién era Él. Luego les habló de otro alimento, no el de correr detrás de una comida que se acaba, sino el de buscar el alimento que permanece para vida eterna. Y allí dejó claro algo decisivo. La obra que cambia la vida no empieza en el esfuerzo del hombre, no empieza en impresionar a Dios, no empieza en acumular méritos, empieza en creer en aquel a quien el Padre ha enviado. Ellos pidieron una señal, querían una prueba nueva, algo que pudieran medir, comparar, repetir. Recordaron el maná de sus padres en el desierto, como si el pan del cielo fuera una historia antigua que ahora debía repetirse bajo sus condiciones, como si pudieran decirle a Dios cuándo hablar, cómo actuar y de qué manera probarse delante de ellos. Pero Jesús corrigió ese recuerdo. No fue Moisés quien dio el verdadero pan del cielo. Era el Padre quien lo daba ahora. No estaban ante una repetición mecánica del pasado. Estaban delante del cumplimiento. El Dios que había sostenido a Israel en el desierto estaba haciendo algo mayor en ese mismo momento. Y muchos no lo veían porque seguían mirando el milagro como si fuera el centro. Entonces la gente dijo que quería ese pan siempre. Sonaba bien, pero todavía pensaban en una provisión cómoda, constante, visible. Algo que evitara para siempre la escasez del día siguiente. Y fue allí donde Jesús pronunció palabras pesadas y gloriosas. Yo soy el pan de vida. La respuesta de Dios al vacío humano no era una cosa, era una persona. Jesús siguió hablando. Dijo que el que viene a Él no tendrá hambre. Dijo que el que cree en Él no tendrá sed jamás. Dijo también que el que viene a Él no será echado fuera. Aquello ya no era solo una conversación sobre pan. Era una revelación abierta del corazón de Cristo. Acercarse a Él no significaba encontrar solo ayuda temporal. Significaba encontrar acogida, permanencia, vida. También habló de la voluntad del Padre. No perder a los que le fueron dados y levantarlos en el día final. Ya no estaba hablando solo del hambre de una tarde. Estaba abriendo delante de ellos un horizonte eterno. Pero cuando la eternidad entra en la conversación, muchos retroceden, porque querían alivio inmediato. No querían una verdad que reclamara toda la vida. Los judíos empezaron a murmurar. Conocían su pueblo, su casa, el nombre de su familia, y les resultaba demasiado cercano para aceptar que viniera del cielo. Ahí estaba una de las piedras más duras del corazón humano. Querían un Mesías que los deslumbrara desde lejos. Pero no sabían recibir al Hijo de Dios cuando Dios decidió acercarlo de verdad. La cercanía les estorbaba. La sencillez de Cristo hería su orgullo. Jesús no suavizó sus palabras. Dijo que nadie puede venir a Él si el Padre no lo atrae. Hay verdades que humillan antes de sanar, porque rompen la ilusión de que el hombre puede salvarse a sí mismo.
Rompen la idea de que basta una admiración superficial. Rompen la soberbia de pensar que la fe nace solo del gusto personal. Cristo estaba mostrando que incluso el venir a Él ya era obra de la gracia. Luego fue todavía más lejos. Dijo que el pan que Él daría por la vida del mundo era su carne. Aquellas palabras cayeron pesadas, extrañas, difíciles de soportar. Hasta ese momento, muchos podían seguir a Jesús por los milagros, por la compasión, por el pan multiplicado. Pero ahora Él los llevaba a un lugar más hondo. Ya no bastaba admirarlo desde fuera. Había que recibirlo de verdad. Aquellas palabras empezaron a pesar en el ambiente como una piedra en el pecho. Ya no estaban escuchando solo a un maestro admirable, ni a un sanador rodeado de asombro. Estaban delante de alguien que les pedía algo más profundo que entusiasmo. Les estaba pidiendo fe, no una fe cómoda, no una fe útil. Una fe que se entrega y reconoce que sin Él, el alma sigue vacía, aunque el cuerpo esté lleno. Y eso fue demasiado para muchos. Porque el ser humano tolera mejor el misterio del milagro que la humillación de depender por completo de Dios. Tolera mejor una señal que puede contar que una verdad que le obliga a rendirse. Mientras Jesús multiplicaba pan, la multitud podía aplaudir. Mientras sanaba enfermos, todos podían alegrarse. Mientras sus palabras consolaban muchos, podían seguirlo sin conflicto. Pero cuando empezó a hablar de vida eterna, la conversación dejó de ser cómoda. Y cuando la verdad deja de ser cómoda, empieza a revelar quién está realmente dispuesto a permanecer. Tal vez algunos se miraban con incomodidad. Tal vez otros fruncían el ceño. Porque a veces el problema no es que la verdad sea confusa. A veces el problema es que resulta demasiado clara. Jesús no les estaba ofreciendo una emoción pasajera. Les estaba diciendo que la vida verdadera estaba en Él. Y que fuera de Él, todo volvería a dejar hambre. Por eso Juan 6 hiere tanto. Porque no deja espacio para seguir a Cristo desde la distancia. Obliga a decidir. Obliga a mirar el corazón y preguntarse qué está buscando realmente. Un Jesús que resuelva la urgencia del momento. Un Jesús que calme el hambre de hoy. Un Jesús que haga milagros cuando conviene. O el Hijo de Dios al que hay que recibir con fe verdadera, aunque sus palabras atraviesen el orgullo y desordenen nuestros planes. Y esa misma tensión sigue viva ahora. También hoy hay muchos que se acercan a Cristo buscando alivio, dirección, consuelo, una salida rápida para una necesidad concreta. Y Él puede dar todo eso, pero nunca se queda solo en eso. Siempre va más hondo, siempre señala el corazón. Siempre deja claro que el problema final del hombre no se resuelve solo cambiando circunstancias. El problema más grave del hombre no es la falta de pan, ni la tormenta del lago, ni la presión del día siguiente. El problema más grave del hombre es vivir lejos de Dios, con el alma vacía, intentando llenarse con cosas que nunca alcanzan. Por eso sus palabras incomodan. Porque no vienen solo a tranquilizar, vienen a salvar. Muchos de sus discípulos dijeron que aquel mensaje era duro, y no estaban hablando los enemigos de siempre, hablaban personas que habían caminado cerca, que habían oído parábolas, que habían visto señales con sus propios ojos. Y aún así, cuando la palabra dejó de ser cómoda, comenzaron a apartarse por dentro. Desde entonces, muchos dejaron de andar con Él. La multitud empezó a romperse justo donde la verdad se volvió más honda. Jesús vio cómo varios daban un paso atrás. No los retuvo con promesas fáciles. No rebajó la verdad para conservar a la multitud.
No hizo el mensaje más ligero para evitar que se fueran. Se volvió hacia los 12 y les hizo una pregunta que atravesó el aire como una espada serena. También ustedes quieren irse. El amor verdadero no encadena, pero tampoco negocia la verdad. Entonces Pedro habló. No habló como un hombre que ya lo entendía todo. Habló como alguien que ya no podía encontrar vida en ningún otro lugar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Esa respuesta no nació de una comprensión perfecta. Nació de haber reconocido dónde estaba la vida. Y así termina Juan 6, con una multitud que quiso pan, con discípulos que temblaron en la noche, con una verdad que muchos no soportaron, pero también con una confesión que sigue viva. No busques en el pan de un día lo que solo Cristo puede sostener para siempre. No confundas el milagro con el centro. No te quedes solo con la ayuda momentánea cuando delante de ti está el Salvador. Quédate cerca de su voz, incluso cuando incomode, incluso cuando rompa tus expectativas, incluso cuando te obligue a mirar más hondo, porque esa misma voz que confronta también salva. Esa misma voz que hiere el orgullo también levanta al que viene rendido. Y al final, cuando todo lo demás falle, cuando el pan se acabe, cuando el lago vuelva a agitarse, cuando la multitud se disperse y las preguntas pesen más que las respuestas, seguirá siendo cierto lo que Pedro entendió aquel día. Fuera de Cristo no hay otro lugar al que ir. Y si quieres seguir escuchando historias que te acerquen a la verdad de la palabra, suscríbete al canal y sigue con la siguiente historia de esta serie.